Vi a mi madre parada al frente del estante donde se guardaba la comida. Ella estaba con sus manos alzadas, orándole al Señor, pidiéndole provisión, porque literalmente no había nada que comer. Ella nos enseñó, a mi hermano y a mí, que Dios es un Dios proveedor. Y sin importar la circunstancia, Él siempre iba a proveer. Recuerdo que después de esa oración de mi madre, tocaron la puerta, solamente pasaron como 20 minutos o algo así. Había una persona ahí tocando la puerta y le dijo a mi madre que Dios le había puesto en su corazón llevarnos algo de comer. Hoy quiero hablarte de ese Dios proveedor porque yo lo he probado. He podido experimentar su provisión, su protección, sus cuidados. Y quiero decirte en esta hora que no sé exactamente por lo que tú estás pasando, pero sé y creo que hay un Dios proveedor, que tiene sus momentos y su forma y su propio método de proveer, sí, pero nunca va a dejar de hacerlo. ¿Puedes imaginarte el haber pedido a Dios por algo y cuando Dios permite que lo tengas, te lo pide de nuevo para que se lo entregues en totalidad a Él? Fue justamente eso lo que le sucedió a Abraham durante y después de muchos años. Pedía un hijo al Señor, anhelaba un hijo. Y después de tantos años, Dios se lo proveyó. Y luego se lo pidió. Y lo que más me impresiona de esta historia de Abraham y su hijo Isaac es el corazón de Abraham. Estaba lleno de fe, de confianza en ese Dios poderoso. Él sabía que de alguna manera Dios le iba a proveer. Él sabía que Dios tenía un propósito para lo que Dios estaba pidiendo en ese momento. Él quizás no sabía cómo Dios lo iba a hacer, pero sabía y confiaba en ese Dios poderoso que tiene un propósito y tiene una manera especial de hacer las cosas. Y sin dudar, Abraham obedeció al Señor. En tiempos antiguos era muy común hacer sacrificios al Señor. Sacrificios de animales, ¿verdad? Y Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo amado, que era Isaac. Me impresiona mucho la respuesta de Abraham y la vemos aquí, se las voy a leer. En Génesis 22, versículo 3, dice: Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Se levantó muy de mañana, muy temprano. Él no dudó. Él tenía solamente en su mente obedecer a Dios. La forma en que Abraham obedeció era una obediencia en fe. Él sabía que Dios algo iba a hacer. Así que mira este versículo que también muestra parte de lo que era la fe que Abraham tenía. Génesis 22, versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Ciertamente Abraham sabía que Dios le estaba pidiendo a su hijo para que hiciera un sacrificio, es decir, que lo pusiera sobre toda la leña, pusiera a su hijo y procediera a hacer el sacrificio. Sin embargo, él, a pesar de todo eso, dice: nosotros vamos a ir ahí y vamos a regresar. Vamos a adorar y regresaremos. Eso muestra y prueba un poco de la fe y de la gran fe que Abraham tenía. Creo que a Abraham le tocó responder una de las más difíciles preguntas que se le hizo en la vida. Cuando su hijo pequeño, si puedes imaginarte esta escena, su hijo pequeño le pregunta a su padre lo siguiente. Vamos a leerlo. Génesis 22, 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Es decir, tenemos todo, aquí está la leña, aquí está el fuego, o sea, tenemos, perfecto, aquí está todo. ¿Dónde está lo que vamos a sacrificar? Como niño al fin,
Y su pregunta valedera: ¿dónde está lo que vamos a sacrificar? Es algo que yo sé, muchas veces he leído este versículo, yo sé que ustedes también lo han leído. Has leído este versículo donde Abraham da esta respuesta. Sin embargo, mira lo que responde él. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Yo realmente, porque no lo dice la palabra en ese momento, no dice lo que él pensó. Pero yo estoy segura que su corazón seguro que estaba, bueno, yo digo que latiendo muy fuerte, ¿no? Pero sin embargo, creo que tampoco tenía temor porque él confiaba ciegamente en el Señor. Él confiaba y sabía que Dios iba a proveer de una manera o de otra. Dios iba a proveer. En este momento no sé lo que a tu alrededor está, cuál es la situación que te rodea, cuál es la circunstancia por la que estás pasando, qué es el estante vacío o dónde está quizás o cuál es tu base que tienes tu fuego, tienes la madera, pero no tienes el cordero. O estás delante de ese estante vacío que no tiene nada de alimento y tú dices, ¿qué va a pasar? O has revisado tus cuentas últimamente y dices, ¿qué va a suceder? O ves que la situación en tu alrededor, la salud de tus familiares, la salud de los que más quieres, se está deteriorando y no sabes qué va a pasar. Sin embargo, hoy yo quiero pedirte algo que quizás es bien difícil para cualquier ser humano. Confiar. Nos cuesta confiar porque estamos acostumbrados a controlar las cosas. Controlar, tener plan A, plan B y plan C. Plan A, plan B y plan C. Y nos gusta tener el control, saber que no estamos desprotegidos, saber que tenemos un plan. Pero sabes, yo he podido experimentar, y te lo digo desde el fondo de mi corazón, desde niña, he podido experimentar la bondad y el amor de Dios, el cuidado y su provisión, cuando no veía nada, cuando no había nada, cuando no había nada en el estante de comida. Y a los 20 o 30 minutos había una provisión y había algo que poner en la mesa. Sabes, yo no conozco lo que tú estás pasando, pero yo conozco del Dios que yo te estoy hablando. Es un Dios que no te va a dejar y que te va a proveer. Siempre. Él no lo va a dejar de hacer. Posiblemente no va a ser en tu tiempo, posiblemente no va a ser a la forma que te gustaría, en el momento que te gustaría, en la cantidad que te gustaría. Pero Él no te va a dejar. Él te va a sustentar, Él te va a sostener. Jamás te va a dejar. Es importante que lo recuerdes. Jamás Dios te va a dejar. Hay un punto bien importante en este tema de la provisión y es el agradecimiento. Primero, agradecer en fe. Sí, cuando aún no lo tienes, cuando aún no lo has visto, lo que tanto anhelas. Agradecer en fe. Y número 2, agradecer cuando ya lo tienes. En ese momento, cuando mi madre oró frente a ese estante que estaba vacío, porque en ese tiempo solamente estábamos mi madre, mi hermano y yo. Mi hermano tenía 11 años y yo tenía 12 años. Y era una temporada bien difícil para nosotros, muy, muy difícil. Fue una temporada bien difícil, bien dura. Pero sabes, yo no puedo recordar un solo día que yo me fuera a acostar con hambre. Siempre Dios nos sustentó. Y no me da pena ni me da vergüenza decirlo. No me da vergüenza decirlo. Porque me estaría avergonzando de ese Dios que me proveyó en ese momento que yo tanto necesitaba, un alimento. Y tanto que mi hermano lo necesitaba y mi madre. Así que no podemos avergonzarnos de las etapas que nos toque vivir. Hay etapas de abundancia y tenemos que ser agradecidos al Señor. Hay etapas de escasez y tenemos que ser agradecidos al Señor.
Nunca te avergüences de la etapa y del momento que te toque vivir. Al contrario, agradece y habla de las maravillas de Dios, habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. No existe un ser humano perfecto, no existen las familias perfectas, pero existe un Dios perfecto, existe un Dios que lo perfecciona. Abraham estaba listo para sacrificar a su hijo. Y te lo voy a leer en Génesis 22:10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y aquí viene el agradecimiento. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Entonces se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. En tu casa habrá provisión, porque el Señor no te va a dejar. Recuerda, no importa lo difícil que se vea, o no importa lo vacío que se vea, Dios no te va a soltar. Él te va a proveer y jamás te va a dejar. Dios es Dios proveedor y lo va a seguir siendo hasta el final de los días. No temas. Sé que estamos viviendo momentos de dificultad, de incertidumbre en muchos casos, pero es justamente allí donde tu fe tiene que estar puesta en el Señor, en ese Dios de imposibles. Cuando todo parece imposible, entonces Dios provee y Dios jamás te va a dejar. Quería compartir esta pequeña reflexión contigo hoy de nuestra charla del sábado, esperando que sea de bendición y recordándote que Dios jamás te va a dejar. Así que ya sabes, confía en el que provee siempre. Que Dios te bendiga.